Pues obviamente es el país vecino y en consecuencia cualquier disminución en el ejercicio de su gasto incide no solo en nuestro país, sino en el contexto internacional. No se necesita ser doctor en economía para precisar que una situación de esta naturaleza nos afecta en su conjunto, efectivamente. Pues por lo pronto la decisión es económica y la afectación primaria en consecuencia es económica, pero no solo el mercado nacional, sino el mercado internacional. Claro, somos vecinos y en consecuencia hay una afectación directa. Estoy convencido que las áreas competentes del gabinete del presidente Peña estarán ya haciéndolo conducente. Pues por lo pronto, algo que tenemos que incentivar es el mercado nacional y no depender tanto de nuestros niveles de inversión extranjera. Y eso ha sido una tesis que se ha presentado en diversos foros económicos. Necesitamos fortalecer los mercados nacionales, eso a futuro, no solo para coyunturas específicas. El artículo 29 constitucional habla de suspensión de garantías y señala 3 supuestos: invasión, perturbación grave de la paz pública. Pero hubo un compromiso en el transitorio correspondiente de la reforma de 2011 para que haya una ley reglamentaria, es decir, que fije las reglas de cuándo hay perturbación grave, cuándo se considera invasión, etcétera. Y lo que pretende o pretendía la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias es que ya hubiese el juzgado, es decir, el Congreso, que definiese si procede o no una suspensión de garantías o de derechos sin todavía tener las reglas. Entonces era un total absurdo, al no haber reglas, dejar esto en el limbo. Y aunado a que lo remiten a Congreso General, quisiera recordarles que no hay un reglamento de Congreso General. Indebidamente, cuando se modificó nuestra regulación interna, hay un reglamento del Senado y un reglamento de Cámara de Diputados, pero cada vez que nos reunimos en Congreso General no hay una regulación al día de hoy. Es decir, lo que se pretendía iba a dejar en un mayor estado de indefensión un tema muy delicado, como es la suspensión de derechos o suspensión de garantías. El Ejecutivo Federal ha sido muy preciso en que cualquier situación de esta naturaleza quede perfectamente regulada, no lo podemos dejar al arbitrio de cualquier autoridad. En consecuencia, atinadamente se regresa el dictamen. Quiero felicitar al compañero del Partido Verde Ecologista de México, que no obstante el haber sido el iniciante, reflexionó que era necesario enriquecer primero con una ley reglamentaria y posteriormente fijar cómo podría resolverse un asunto de suspensión de garantías, pero la idea que traían iba a generar una mayor confusión, eso se los puedo asegurar, y de ninguna manera hay la pretensión de considerar o permitir gobiernos represores. Quizás algunos compañeros de otros grupos parlamentarios tienen todavía suspiros de la administración anterior, en la que si algo quedó patente es que existía un gobierno represor que nos trajo una muy buena cantidad de mexicanos muertos, una muy buena cantidad de desaparecidos y en consecuencia una vejación a los derechos humanos. Eso no podemos de ninguna manera permitirlo. Sí, indiscutiblemente, pero eso no es la solución. La solución es emitir una ley reglamentaria y fijar hacia el interior de las cámaras cómo deberá resolverse en un procedimiento, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores. No hay forma que haya un procedimiento en el que juntas a diputados y senadores para resolver este tema, es un contrasentido. Yo creo que debemos ir un poquito más allá, porque eso es la definición sobre la regulación de protección civil, que más allá de comisiones investigadoras, lo que tenemos que hacer es modificar la regulación de protección civil y la de desarrollo urbano para que quede perfectamente claro cuándo es una alerta temprana, cómo debe emitirse y cómo deben de coordinarse las autoridades. Pero creo que la mayor parte de la problemática no solo queda en la alerta,
sino en la permisibilidad que han tenido gobiernos locales, tanto estatales como municipales, de construcciones en zonas de alto riesgo, porque por más alertas que existan, mientras sigue existiendo esa permisibilidad escudada en un federalismo y en una atribución municipal o estatal, no llegamos a ningún lado. Esa comisión investigadora, en mi muy personal punto de vista, no debe de avanzar, pero vayamos más allá, vayamos realmente a sancionar a aquellos que autorizaron construcciones en zonas de alto riesgo. Son delitos, no hay otra forma de llamarlos, porque ese tipo de negligencias o de corrupciones generaron pérdidas de vidas humanas que no podemos permitir de ninguna manera. Yo creo que sí, pero sobre todo que más allá de evidenciar culpables, busquemos soluciones de las cosas, que quede más allá de llamadas y llamaradas políticas y busquemos soluciones. Tenemos que modificar la ley en materia de protección civil, la regulación en materia de protección civil y en desarrollo urbano. Si es necesario modificar la Constitución en el 115 para limitar las atribuciones de los municipios, sobre todo en autorizaciones de desarrollo urbano, hagámoslo. Esa es una forma de presentar voluntad política por parte de los grupos parlamentarios y aprovechemos esta coyuntura ante el dolor de esta tragedia. Es el momento oportuno para avanzar en estas reformas.